Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? Antes que nada, antes de iniciar con este tema acerca de la distribución espacial de las poblaciones, les invito, por favor, vamos a ver quiénes están en la clase el día de hoy. Señor Steven Isa, ayúdeme, por favor, con un pequeño recuento de lo que vimos la clase anterior. Sobre las familias que se ayudaban, ¿Ya? un grupo de personas, sí. ¿Algo más? Yo no me Del recuerdo. suyo. A ver, señor Anthony, ¿qué nos dice acerca de lo que vimos en la clase anterior? Buenos días, En la presente. clase anterior miramos sobre los cuatro suyos, que era el Tahuantinsuyo, sobre la reciprocidad La de los minga. parentescos y todo eso, licenciada, la colaboración, la retribución. ¿Ya? Señor Hernández, ¿qué nos dice acerca de la clase anterior? ¿Algo que quiera aportar? Pues nada, pues de los trueques y todas esas cosas. Señor John, De los trueques, del Tahuantinsuyo, los cuatro suyos. algo que no hayan dicho sus compañeros. No, pues yo solo se me acuerdo, de ahí más era de los trueques, algo así que se intercambiaban. Bien. No se olviden, chicos, que son temas importantes. Bien, el tema de hoy es acerca de la distribución espacial de las poblaciones. Aquí vamos a hablar acerca de los Ayllus. Y se dice que los Ayllus eran una organización social inca que se basó especialmente en el conjunto de individuos o de familias unidas por ciertos vínculos como un origen común. Puede ser un origen real o ficticio. ¿Qué Licenciada, eran? ¿Perdón? en pocas palabras, era una comunidad, diga. Sí, era una Ah, comunidad, ya. un conjunto, era una familia, una familia. Y ahí se decía que estos eran descendientes de un antepasado común o mítico. Por ejemplo, ellos creían que antiguamente sus antepasados, por ejemplo, eran brujos. Entonces ellos creían también que ellos eran descendientes de un brujo y por eso tenían ciertas obligaciones como hacer ritos, hacer todo ese tipo de medicina natural, porque también recuerden que hablamos también acerca de las medicina natural y así un sinnúmero de creencias que ellos tenían. Se puede decir también que entre las comunidades indígenas del Perú en general, el Ayllu es la unidad esencial donde se distribuyen la riqueza y los cultivos. Bien, nosotros aquí podemos observar un grupo que nos menciona el libro, dice, en los Ayllus trabajaban clanes de familias. Por ejemplo, unos se dedicaban a sembrar, digamos, por decirlo así, ¿no? No es que ellos estén sembrando en este momento. Por ejemplo, aquí se ve que ellos están bastante cubiertos, esto quiere decir que ellos estaban en la sierra. Recuerden el tema anterior, habíamos visto acerca de los pisos ecológicos. Recuerden que estábamos en la costa desértica, en los valles templados, en la sierra, que de eso vamos a hablar ahorita, el altiplano y la región selvática. Entonces, como podemos observar, a simple vista, pues se ve que ellos están bastante cubiertos de ropa. Entonces, esto quiere decir que estaban en la sierra, ¿verdad? Entonces, nosotros como podemos observar aquí, hay un sinnúmero de habitantes, así hay bastantes habitantes. En esta imagen solo se puede ver este grupo de Ayllu, que es una familia que está prácticamente encargada de la siembra y la cosecha de ciertos frutos. Y decíamos en la sierra, señor Anthony, ¿qué nos dice que cosechaban ellos en la sierra o qué sembraban? En la sierra sembraban lo que es papa y la quinoa. La quinoa, muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, en esta parte, es que ellos se dedicaban ciertamente a ciertas actividades o ciertas actividades, claro, actividades que a ellos les tocaba realizar. Entonces, obviamente no todos se dedicaban a la siembra y cosecha de frutos, sino otros tal vez a cazar, otros a la domesticación de animales y así sucesivamente.
En los ayllus, como les decía, el núcleo de la estructura social y territorial del imperio inca era el ayllu. Ojo con esas palabras y cómo se escriben. Clan de familias emparentadas o con derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Cada ayllu aportaba 10 hombres para la mita. Un anciano lideraba la comunidad. Varios ayllus conformaban una saya o sector. Entonces, cuando hablamos de un sector, se llama, señor Hernández, ¿cómo se llama? Saya. Saya. Entonces, la unión de varios ayllus se llama saya o sector. Varios sayas componían un uamaní y varias uamanís conformaban un suyo o región, gobernado por el Suyoyuc Apu. El imperio inca estaba conformado por 4 suyos, que eso hablamos en la clase anterior acerca del Tahuantinsuyo. De ahí que en quichua se le denomine Tahuantinsuyo. Entonces ya vamos viendo de dónde a dónde o cómo va aumentando los nombrecitos. Por ejemplo, ayllu, conjunto de familia. Saya, conjunto de ayllus. Entonces si van viendo cómo va el crecimiento de cada una de las palabras. Entonces, ojo, estas palabras traten incluso de, si es que pueden, agregarlas en su diccionario o en su léxico, porque estas palabras pues son esenciales y son conocimientos previos. Y ojo con esto porque a lo mejor estas preguntas vayan en la prueba o incluso en la prueba que tengan que dar ustedes del INEVAL o del ser bachiller, no sé cómo les llamen ahora. Bien. Pero no iba a haber ya esas pruebas, o le dijeron a usted que sí iba a haber. Ustedes tienen que dar esas pruebas. Esas pruebas son... No, el rector dijo que ya no, le habían dicho que no iba a haber. Bueno. Los 4 Susoyuc conformaban el Consejo Imperial junto al Inca. Entonces ya vamos viendo la diferencia entre cada una de las palabras. Decíamos que suyo era el conjunto formado de ¿qué, señor John? 4. El suyo, ¿qué significaba? ¿Qué significaba el tuyo? Sí. O el Por favor, Tahuantinsuyo. estar atentos, por favor. Se decía, pues, entonces, que cada uno de estos nombres conforman lo que es el Tahuantinsuyo. Vamos desde la parte más baja, que son los ayllus, hasta el Tahuantinsuyo, que se conoce que son las 4 pues, regiones, se puede decir así. Bien. Ahora, tenemos en la distribución de las tierras. En este tema, vamos a hablar acerca del imperio inca, pues. Entonces, decimos lo siguiente. El imperio inca era monárquico y paternalista. Si bien no existía la propiedad privada y el Estado intervenía en todos los aspectos de la vida social y doméstica, no se tienen datos que surgieran hambre o desequilibrios sociales. Las personas comunes se consagraban al trabajo y a obedecer la ley, y a cambio recibían protección y asistencia en el Estado. Bien, hay algún dato importante, por favor, que me gustaría que conozcan, es acerca de los vínculos del ayllu que se tenían en ese entonces. Y bueno, habían ciertos vínculos, por ejemplo, el vínculo de sangre, que como ustedes saben, el vínculo de sangre es, por ejemplo, padre-hijo, madre-hijo, hijo-nieto, abuelo-nieto, entonces, así. El vínculo de territorio, que vivían en el mismo territorio. También el vínculo económico, el vínculo de idioma, había un vínculo religioso y el vínculo del tótem. Bien, esto es un dato que no lo tenemos en el libro, pero me gustaría que por favor presten atención. Cuando hablamos del vínculo de sangre, es decir, todos los miembros e integrantes del ayllu, recuerden que ayllu es una familia, se consideraban parientes entre sí, descendientes de un tronco común, son aylluni, parientes. Aylluni son parientes y ayllu, familias, conjunto de familias, ya. El vínculo, cuando se hablaba del vínculo del territorio, se dice que es porque este conjunto de familias
consanguíneamente unidas habitan en una determinada área geográfica o terreno conocido con el nombre de marca. Por ejemplo, cuando la familia, por ejemplo, cuando las familias vivían en sus diferentes casas, obviamente, pero estaban ubicados geográficamente en un solo espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de aquí del lago, digamos que el barrio Simón Bolívar, lo conocemos, ¿no? Espero que todos lo conozcan. Ya, digamos que los que viven en el barrio Simón Bolívar, todos los que viven en el barrio Simón Bolívar son una familia porque tienen el vínculo de territorio, o sea, porque viven en el mismo territorio. Ellos también son conocidos pues como una familia o un grupo. Bien, hablamos también del vínculo económico, puesto que la habilidad de la marca les exigía trabajarla y hacerla producir. Todos en conjunto laboraban para poder alimentarse. De allí que el vínculo económico está representado por el trabajo en común y a su fruto de la tierra. Ese es el vínculo económico. O sea, trabajaban en un mismo territorio, en un mismo terreno, con la finalidad de sacar bienes comunes. Por ejemplo, los alimentos, que en este caso estamos hablando de esto. Y también existe el otro, que es el vínculo de idioma, mediante la cual se debía hablar el quichua como idioma principal del incanato y el mismo dialecto o lengua regional, si acaso la tuvieran. Entonces, que en este caso, pues sabemos que es el quichua, que es el idioma que estamos aprendiendo nosotros también, porque me imagino que no todos sabían que el ayllu era un grupo de familia. Bien, así vamos aprendiendo un poco más. También había otro vínculo que es el religioso, que consistía en la adoración al mismo Dios o dioses, como por ejemplo el Antiviracocha y la Pachamama. También tenemos otro que es el vínculo de tótem, en la creencia, adoración y respeto que deberían tener todos los miembros del ayllu hacia el elemento o ser natural. Antes se dice que adoraban a las cosas naturales, a todos los efectos naturales, que son, por ejemplo, el rayo, el trueno, adoraban a estos dioses. O los tenían como dioses, al relámpago, las serpientes, al cerro, al mar, al sol, o cosas sobrenaturales. Por ejemplo, o sea, ellos pensaban que eran cosas sobrenaturales, obviamente, porque ahora ya con el avance científico y todo esto, pues nosotros ya le hemos dado una respuesta a todo. O cosas que tenían origen divino, en el cual creían que se había originado o salido la familia, es decir, la pacarina. Este sentido, esta clase que nos habla acerca del Inca, el Curaca y el Ayllu. Y todos estos tienen relación entre sí. Entre el Ayllu y el Inca, pues todos estos conforman una familia. Entre el Curaca y, verán, es como descendencia social. En primer lugar tenemos al Inca, en segundo lugar tenemos al Curaca y en tercer lugar tenemos al Ayllu. Y así mismo, como a medida que van descendiendo, por ejemplo, Inca, Curaca, Ayllu, el Ayllu también puede pasar a ser Curaca y el Curaca también puede pasar a ser Inca. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, o la diferencia entre estos. O sea, todo esto tiene que ver. Ahora, volviendo al tema. Vamos a hablar acerca de a continuar con el Tahuantinsuyo. Las tierras se dividieron en partes destinadas al sol, al Estado, al pueblo y al pueblo, todas trabajadas por estos últimos. Entonces, como primer punto, le voy a pedir al señor Isa que me ayude, por favor, con el primer punto. Señor Isa, ¿estamos en clase? Sí. Este skin también que la conseguí, la usé. Ayúdeme por favor con el primer punto. Estas de aquí que creo que este El primer punto. Que la verdad me gusta mucho, pero siento que es Sí, por Las favor. tierras del sol. Las tierras del sol estaban reservadas para producir alimentos para las, a ver qué dice, ofrenda de los dioses y el sustento de los sacerdotes encargados del culto. Hasta ahí, muchas gracias. Ayúdeme, señor Anthony, con el siguiente punto. Ya, Lice.
tierras del Inca o del Estado perdón, proporcionaban alimentos al Inca, a su familia, a la nobleza, a los funcionarios, a los sirvientes, a los ejércitos en campaña y a los pueblos que por alguna razón perdían sus cosechas. Bien, ayúdeme, señor John, con el siguiente punto. Las tierras del pueblo eran de mayor extensión y estaban destinadas a los Ailus para que obtuvieran sus sustentos. Anualmente repetían las tierras entre los hombres y mujeres aptos para trabajar la agricultura. Y por último, señor Hernández, un pequeño recuento de lo que dijeron sus compañeros. Mandelice. Un recuento de los 3 puntos que tocaron sus compañeros. Pues que la tierra del sol estaba reservada para productos alimenticios. La tierra de los incas proporcionaban alimentos a incas y a sus familias. Eso fue más o menos entendí. Y el último, ¿qué nos dice? Que, o sea, que la tierra del pueblo era de la mayor extensión y estaban destinadas pues a los ayus para que tuvieran sustentos como alimentos, no sé. Bien, entonces decíamos que en las tierras que estaban en el lado del sol, pues estaban reservadas para producir alimentos, pero exclusivamente para ofrendas a los dioses o a los sacerdotes encargados del culto. Entonces, como podemos observar aquí, teníamos distintos espacios que cada grupo o cada ayllu se organizaban pues para las tierras del sol, pues se encargaban pues para las ofrendas hacia los dioses y los sacerdotes, en las que las personas que estaban encargadas de las tierras del Inca o del Estado pues se encargaban acerca de todos los alimentos de las familias, de la nobleza, de los funcionarios y de los sirvientes, ejércitos en campaña y los pueblos que de alguna razón pues perdían sus cosechas. Entonces decimos que en las tierras del Inca, pues decimos que era para las personas que lo necesitaran. Por ejemplo, había un grupo que a lo mejor un desastre natural pues les arruinó la cosecha. Entonces, todas las personas que sembraban, en las tierras del Inca o del Estado, pues esos alimentos eran exclusivamente para estas personas, para esta clase de ayuda. Ahora, las tierras del pueblo, aquí decimos, vuelta, que era una extensión y estaban destinados a los ayllus, y ayllus son las familias incas. Bien, espero que todos estén atentos, por favor. Cada varón cansado recibía un topo, que era una medida que calculaba con pasos humanos equivalentes a 0,27 hectáreas. Otro por cada hijo varón y medio por cada hija. Entonces, ¿qué decíamos? Por ejemplo, si las familias eran grandes, pues ya se van imaginando cuánta tierra o cuánto espacio pues le daban para que pueda cultivar y cosechar su terreno. Por ejemplo, las familias que en este caso eran numerosas, pues salían más beneficiadas que las familias pequeñas. Entonces, esto quiere decir que prácticamente las familias estaban todo el tiempo tratando de reproducirse, por así decirlo, pues para conseguir más tierra y obtener pues mayor cantidad de terreno. Ya vamos a tocar otro punto bastante importante y es acerca de la ingeniería. Bien, se dice que la diversidad cultural, geográfica o natural del Tahuantinsuyo hizo que los habitantes andinos desarrollaran diversas tecnologías para adaptarse al medio ambiente, haciendo así un imperio inca, la cultura más avanzada de la Sudamérica precolombina. La más importante muestra de ese desarrollo se encuentra una capital del imperio inca, Cusco. Entonces, ¿cuál ha sido la capital del imperio inca? El Cusco, en el actual Perú.
y en su ciudadela Machu Picchu, prácticamente esculpida en una montaña donde todos los elementos arquitectónicos y de ingeniería civil de esta ciudad fueron empleados en armonía con la naturaleza. Entonces aquí tenemos varias imágenes del Cusco, que como podemos observar empleaban se puede decir que se empleaba aquí lo que es la arquitectura y con los medios de la naturaleza. Como pueden observar, hay partes verdes, hay zonas verdes donde respetan a la naturaleza y crean sus templos o sus lugares donde ellos puedan vivir. Estas imágenes son actuales, como pueden observar, obviamente ya no parecen viviendas, pero antiguamente pues aquí vivían ellos y como pueden ver eran bastante ordenados. Que se hayan deteriorado las casas no quiere decir pues que no esté ordenado ni organizado. Bien, realizaban tipos de puentes, vamos a ver. Los incas construyeron 5 modelos de puentes, ojo con eso. Los puentes colgantes, de tronco, de piedras, arroya y puentes flotantes. Vamos a ver cada uno de ellos. Los colgantes eran elaborados con fibras vegetales, trenzadas. Siempre construían 2 y estaba en uso uno, mientras que el otro le hacían mantenimiento. De troncos. Apoyaban troncos sobre rocas o torres levantadas, internacionalmente donde el río era menos ancho. Luego atravesaban palos amarrados con cabuya y encima colocaban ramas y piedras. Ahora, los puentes de piedras. Con los de troncos, pero reemplazaban las vigas de madera con losas pétreas. Arroya. Amarraban un cable de un margen del hilo al otro por el que se deslizaban una canasta, que me imagino que vamos a ver, con una canasta, con una persona y cosas adentro. Por ejemplo, si querían cruzar alimentos, cruzar animales o cruzar ellos mismos, pues ya saben cómo lo realizaban, por medio de la oroya. Puentes flotantes. Confeccionaban balsas con materiales flotantes y encima le colocaban una tapa o una capa de tierra. Bien, como aquí podemos observar, aquí tenemos un colgante. Estos son los cables de fibras trenzadas. Entonces por aquí ellos podían cruzar con sus animalitos y cruzar incluso hasta frutos, hacer el transbordo. El puente de piedra, ya vemos pues que la base es un poquito más resistente, más fuerte que lo que podemos ver acá arriba. Aquí vemos cómo está estructurada. Tenemos lo que es el puente con estructuras de madera. Obviamente la madera, como todos sabemos, se pudre. Entonces era un poquito más peligroso. Aquí podemos observar la base de piedra, cubiertas de ramas y tierra, y las ataduras de soguilla o cabuya o la paja, más conocida como la paja. Acá tenemos otro que es el puente flotante, y ese estaba realizado con ramas cubiertas por tierra y balsas de totora ligadas a uno al conjunto de la otra. Ahora, los caminos. Vamos a ver cómo iban o cómo llegaban de un lugar a otro. Ayúdeme, por favor, señor Hernández, con la lectura. Los incas desarrollaron un sistema de carretera denominado Camino del Inca, Capan Ñam, que abarcaba la mayor parte de la longitud oeste de Sudamérica para conectar a su inmenso imperio. ¿Sigo? Dice. Sí.
El camino tiene varios metros de ancho y miles de kilómetros de longitud. Está empedrado de gran parte paralelo a este. Se encuentra un camino que recorrían las localidades costeras y estaban unidas al camino del Inca por otros caminos transversales. En las zonas fangosas construían una base de piedra unida con un preparado de barro para formar un terraplén, debajo del cual hacían canaletas para que drenara el agua. Para la subida construían escalinatas que le daban formas de zigzag al camino. Bien, entonces decimos que tenían bastantes o distintos tipos de caminos. Dice que los incas desarrollaron un sistema de carretera denominado Camino del Inca, el Capac Ñam, que abarcaba la mayor parte de la longitud oeste de Sudamérica para conectar a su inmenso imperio. Entonces, como ya sabíamos, ellos cubrían todo lo que es el Océano Pacífico, la costa desértica, los valles templados y la sierra, el altiplano y la región selvática. Entonces, ellos para poder transportarse o para poder dirigirse a cada uno de estos realizaban los distintos caminos. Como ya había mencionado el compañero, unos eran realizados en forma de zigzag y otros eran bastante anchos. El camino del Inca. El Capac Ñam es la red de caminos de 30.000 kilómetros que construyeron los incas con fines comerciales, de transporte y defensa. Aquí podemos observar pues todo lo que recorrieron, parte desde Ecuador, como podemos observar aquí, que es en la parte baja pues del Ecuador en el sur, y cómo se va dirigiendo pues a lo largo del Océano Pacífico. Como pueden observar, no es para nada pequeño, son caminos grandes y que tienen conexión entre sí. No sé si pueden observar. Y los puntos estratégicos de donde ellos podían dirigirse. Bien, dice, los casquis, correos humanos. Vamos a ver. Bueno, los chasquis eran los mensajeros o personajes del Inca que utilizaban un sistema de postas. No sé si ustedes han realizado este tipo de ejercicio, que normalmente en cultura física lo saben hacer. No sé si ustedes saben de qué quiere decir esto de las postas. Señor John, ¿usted conoce este ejercicio? No. ¿Nadie? Yo sí conozco, licenciada. Bien, las postas consisten en lo siguiente, pues se toma una distancia prudente en la cual... Se lleva algo hacia otro lado. Sí. Y esto normalmente pues se lo utilizaba antiguamente, ya existía, para enviar o recibir mensajes. Por ejemplo, como ustedes saben, pues la distancia no está para nada cerca. Por ejemplo, si querían ir pues desde Quito a Perú, pues obviamente no iban a ir no iba a alcanzar una persona simplemente a correr toda la parte sur del Ecuador hasta llegar a Perú, obviamente no. Lo que realizaban era lo siguiente, por ejemplo, lo hacemos para que ustedes me entiendan. Aquí en La Guagrio, no sé si conocen el heno. ¿Alguien? Sí, licenciada. Ya, entonces, para llegar al heno, digamos que tenemos que enviar un mensaje al heno. Yo le digo al señor Hernández que recorra de aquí hasta el puente Guarico. Y en el puente Guarico lo espera el señor Anthony. Entonces, el señor Hernández tenía que correr, llevando el mensaje, obviamente. Y se lo pasaba al señor Anthony. Y así sucesivamente hasta llegar al heno, ¿ya? Pero con distintos, obviamente con más personas, ¿no? Que esperaban en los distintos pueblos.
pero era con la finalidad de que llegue el mensaje a cierto lugar. Y esto era lo que realizaban estos mensajeros o los chasis. Entonces, no sé si ya me comprendieron. Entonces, en cada pueblo había una persona que llevaba el mensaje. Sí, obviamente esto era distribuido por personas porque como ustedes saben, es la distancia o el mensaje cuando era bastante largo el camino, pues ellos se dedicaban a utilizar a los chasquis para que envíen el mensaje. Y obviamente los chasquis estaban en cada pueblo. Ahora, se transmitían los mensajes de forma oral, ya puede ser de forma oral, o relevándose cada 20 kilómetros. Por ejemplo, el señor Anthony, como les había dicho, ya le pasaba al señor Hernández el mensaje, el señor Anthony corría 20 kilómetros y en 20 kilómetros llegaba al señor Isa, y así sucesivamente hasta llegar a Leno. Solo les estoy poniendo un ejemplo. Y como nos dice aquí, los mensajes, antiguamente, pues, como ustedes saben, el sistema de escritura no estaba, todavía no era su base fundamental, sino que lo decían hablando. Y ahora no sé si ustedes han jugado al mensajero, que por ejemplo hacemos una fila y yo le doy un mensaje a un alumno y así sucesivamente va pasando el mensaje y al último, la última persona tiene que decir el mensaje. Y muchas veces el mensaje no llegaba claro o no decían lo que era, sino que por cambiar alguna palabra se transformaba todo el mensaje y ahí existían lo que son los enfrentamientos, ¿sí? Por este tipo de inconveniente. Ahora, tenemos lo que es el kepi. Era un bolso donde llevaban los objetos o las encomiendas, porque antiguamente no cabalgaban, nada de eso. Simplemente ellos usaban su cuerpo, sus fuerzas y su energía pues para poder llegar a otro lado. El unku. El unku era una túnica de lana o de algodón. Entonces, como pueden ver, ellos iban bastante abrigados, aparte con su kepi, que en este caso es el bolso. Y los quipus, que era un conjunto de cuerdas donde traían la información. Ya, los quipus, que ya lo vamos a ver más adelante. No quiero arruinarles la sorpresa de los quipus. Vamos a ver lo siguiente, que es acerca de los canales de riego. Pero como ya les decía, nosotros en este mapa tenemos, no sé si logran ver, unas líneas que dibujan el contorno de cada país. El camino costero. El camino costero es todo lo que va por las costas de Chile, de Santiago, de Perú y de Ecuador. El camino costero, la línea roja. El camino interior es el que va con la línea azul, no sé si logran observar, y las conexiones que hay entre ellos. O sea, habían bastantes caminitos, o sea, no sé si logran observar los de color anaranjado, y las ciudades de los incas. Tenían algunas, 1, 2, 3, 4, 5 en Argentina, 1 en Chile. En Perú tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en Quito, o sea que en Ecuador tenían 1. Bien, los canales de riego. La gestión del agua fue fundamental para el desarrollo de las ciudades y de la agricultura, centro de la economía inca. Por ello desarrollaron las siguientes obras. Las represas. ¿Alguien conoce alguna represa? ¿O sabe qué es una represa? La Coca-Cola. ¿Puede ser eso o no? Sí, esa es una represa. ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos cómo funciona una represa. Es cuando cierran el paso pues del agua y dejan que el agua se conserve al otro lado, como un tipo laguna, se queda así, como tipo laguna, y todos los peces, animales, todo se queda ahí. Y obviamente hay ciertas llaves o ciertos sistemas pues para que el agua vaya cayendo, pero ya de forma más lenta. Como podemos observar aquí, ellos realizaron un tipo de tampón aquí para que pueda caer el agua pues ya no con tanta velocidad. No sé si logran observar. Bueno, las represas las construían de mediana capacidad para almacenar agua de lluvias. Estas nunca se ubicaban en los cauces de los ríos.
Los acueductos. Desde los manantiales se construían canales de piedra, esculpida por tramos subterráneos y descubiertos, que llevaban el agua hasta fuentes de piedra labradas en los centros poblados, y de ahí eran distribuidas a los sectores residenciales de terrazas agrícolas. También tenemos lo que son los sistemas similares. Se utilizaron para eliminar las aguas residuales procedentes de los principales asentamientos incas. Y la canalización de los ríos, con el fin de impedir inundaciones, sobre todo en las tierras bajas. Los incas construyeron terraplenes de piedra para canalizar los ríos. Un ejemplo de esta técnica aún se puede ver en el valle de Urubamba, entre Pisac y Ollantaytambo. Ya no sé si ustedes conozcan lo que es todo lo que es acerca de Perú. En la parte de Perú, como habíamos visto en la imagen anterior. No sé si alguien ha visitado de pronto. Solo está Piura nomás. Ya, entonces nosotros podemos observar, el clima es bastante interesante. Entonces es por eso que ya pueden ustedes determinar o saber por qué utilizaban ese tipo de vestimenta, ese tipo de herramientas o elementos que llevaban pues para poderse comunicar, y como pueden observar los sistemas de riego también. El sistema hidráulico Ancay. Entonces, como podemos observar, ellos también utilizaban lo que es para poder purificar las aguas, o para poder tomar aguas para que sean para el consumo. Como primer punto tenemos las partes altas de las cuencas forestadas. Entonces, estos eran lugares donde obviamente estaban los árboles. Ya saben que los árboles forman es algo interesante, algo importante para los sistemas, ya que por medio de ellos, por medio de sus raíces, pues, y gracias a los árboles también es que hay lluvias. Entonces, como primer punto tenemos las partes altas de las cuencas forestadas. Como segundo punto tenemos las represas altoandinas, que como pueden observar colocaban piedras para que el agua no baje todo del sol, sino de a poco. Es una represa. Tipo represa. Y bueno, no les voy a alcanzar a leer todo, chicos, porque ya se nos acaba la hora. Así que creo que esta imagen la podemos analizar en casa. Podemos ir leyendo cada uno de los puntos. Y como tenemos aquí puesto pues la imagen, podemos observar cada una de los sistemas que tenemos. Bien, chicos, yo les voy a... Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que me lo haga saber. Bien, chicos.